Hola amantes de los idiomas, un anuncio rápido en inglés. Hello language lovers, this video is in Spanish. Don't forget to activate the subtitles if you don't understand. And remember that I made a video here where I explain how to use them. Y ahora comenzamos. ¿Qué significa un nivel de idioma y qué significa un hablante nativo? Siguiendo la discusión de un video anterior, muchas personas, incluso los profesores de idiomas, creen que alcanzar un nivel C2 significa ser como un hablante nativo. Y eso es completamente incorrecto. Un hablante nativo es alguien que se ha criado en una cultura particular unida a una lengua particular, ya sea viviendo en un lugar donde se habla esa lengua, desde un barrio o una comunidad hasta un país, o al menos lo ha aprendido de uno de sus padres o tutores. Sin embargo, este individuo tendrá que aprender no solo a hablarlo, sino también a escribir y a leer, si todo va bien. Nadie está en la calle diciendo que los analfabetos no son hablantes nativos de su propia lengua materna. Otra cosa es la edad y el desarrollo. ¿Alguna vez se han preguntado si los niños son hablantes nativos de su propia lengua materna? Estoy seguro de que no. Sin embargo, estos niños tendrán que dominar la pronunciación y la gramática a lo largo de los años. A veces incluso los adultos cometen errores ocasionales en su propia lengua materna. Y puede ser divertido o al menos curioso, pero eso no los hace menos nativos. Lo más cercano que pienso de cada nivel, en comparación con los hablantes nativos, es que cada nivel refleja una fase ideal de la vida de un hablante nativo. Un nivel A1 es como ser un bebé, que consigue hablar solo las palabras necesarias y utilizar las estructuras básicas para satisfacer sus necesidades básicas y presentarse. Un nivel A2 es como ser un niño pequeño que ya habla el idioma y posiblemente está aprendiendo a escribirlo y leerlo con facilidad, como en el jardín de niños. Pero todavía tiene que aprender muchos verbos y tiempos y comprender el significado implícito y el subtexto. Un nivel B1 es como ser un niño en la educación primaria, que aprende a escribir y a leer el idioma correctamente. Un nivel B2 es como el de un adolescente que cursa estudios preuniversitarios, que se las arregla para hablar sin problema para las tareas de la vida cotidiana, hacer los deberes, las presentaciones y los exámenes. ¿Qué significan los niveles C? Un nivel C1 es como estar en la universidad, estudiando para un grado, listo para hacer disertaciones y ensayos, utilizando una forma de hablar formal y académica. Muchos hablantes nativos no van a la universidad, así que puede que no tengan las habilidades que se evalúan para este nivel. Al fin y al cabo, también necesitan aprender a escribir disertaciones y ensayos, entre otras cosas. Y el nivel C2 lo dejo abierto, porque nadie lo sabe. Algunos dicen que significa prácticamente entender casi todo y ser capaz de casi todo, lo cual es una tontería. Estoy bastante seguro de que muchos de sus propios idiomas nativos tienen dialectos, y estoy seguro de que a veces no los entienden tan bien ustedes, y sin embargo, pertenecen a la misma lengua. Si usamos el inglés como ejemplo, esto significa que alguien que conozca el inglés norteamericano será capaz de entender a cualquiera en cualquier lugar, de Escocia a Australia, de Jamaica a Nigeria y a la India. Todo, los significados locales, los chistes locales, las frases hechas locales. Después de todo, todos ellos pertenecen a la lengua inglesa, suponiendo que hablen en inglés y no en otros idiomas que se hablen en sus países. Además, eso significa que serás capaz de hablar como ellos, ¿no? ¿Y qué pasa con la escritura? ¿Serás capaz de escribir como un científico, como un periodista, como un abogado, como un economista, como un poeta, como un comediante, como un autor de novelas, todo al mismo tiempo, con talento, sin problemas? ¿Eres capaz de hacerlo en tu propia lengua materna? En teoría,
Alguien que es capaz de todo con la lengua será capaz de hacer esto y más. Pero no es posible, y si fuera posible será una persona entre 1.000.000 o entre millones, para ser honestos. Lo que hace que la interpretación de este nivel siga siendo innecesaria y sin sentido. Esta podría ser otra razón por la que en los niveles superiores y en el C2 en particular es tan difícil saber qué evaluar. Las tareas pueden ser poco realistas y difíciles, o más bien fáciles, quizás no por el bien de la persona evaluada, sino para el evaluador, con el fin de rebajar la cantidad de trabajo de evaluación. En conclusión, hay que tomarse con pinzas lo que significa un nivel de idioma. En general, los niveles A son básicos, los B intermedios y los C avanzados. Pero el rendimiento y la expectativa de lo que hay que hacer en cada uno de ellos varía mucho. Y al final sugiero que sean las instituciones evaluadoras las que asuman la responsabilidad de lo que conceden. El nivel real puede seguir siendo diferente, pero esa es la razón de la existencia de esta certificación, para darles nuestra propia confianza y responsabilidad. Les agradezco haber llegado hasta aquí. No olviden darle like a este video, compartirlo, dejarme sus comentarios y suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video con otro idioma.